Compartimos la pantalla. Y buenos días, Sandra. Listo, en la diapositiva pueden visualizar las PPT. ¿Sí la ven, no? Bien. A ver, entonces, esta semana nos toca ver el tema de razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados. ¿Ok, chicos? Vamos a ver este tema ahora. Se parece un poco a la semana anterior, solo que ahora vamos a manejar algunos triángulos que, bueno, deberían ser conocidos por ustedes, ¿no? A ver, veamos. Una de las motivaciones es, por ejemplo, medir, ¿no? La altura de una construcción. Por ejemplo, acá es un castillo, ¿no? Entonces, lo que podría hacer de repente una persona es tratar de ubicar un ángulo de elevación de 45 grados, ¿no? En algún punto fuera en el exterior de esta construcción o del castillo, ¿no? Y de ahí, pues, usar las áreas de un triángulo, ¿no? Sin tener que ingresar, pues, al castillo, ¿no? Estando a una distancia. Esta distancia sí tendría que ser conocida. Otras situaciones podría darse, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, estos dos veleros, ¿no? Se intenta determinar a qué distancia está el uno del otro, ¿no? Y ahí se hace también uso de los ángulos de elevación, que son estos tipos, 45 y 37 grados, ¿no? Y de acuerdo a eso, conociendo la altura de este faro, ¿no? Se puede determinar, en este caso, la distancia que hay entre estos veleros o botes, ¿no? Bien, vamos al contenido. El contenido de hoy abarca razones trigonométricas de ángulo complementario. Esto es básicamente, vamos a desarrollar una propiedad. Las razones trigonométricas de ángulos notables, que son tres, ¿no? Tres triángulos notables, y razones trigonométricas de ángulos aproximados, que son, bueno, que hemos tomado dos de referencia, ¿ya? Porque son, digamos, los que son más usados, ¿no? Y área de una región triangular y también ángulos horizontales, ¿ya? Son 5 puntos los que vamos a ver. Bueno, los objetivos es, pues, obviamente, identificar, ¿no? Y saber aplicar cada uno de los contenidos expuestos anteriormente, ya para desarrollarlo en situaciones problemáticas como las que vamos a presentar. A ver, razones trigonométricas de ángulo complementario. A ver, ¿cuál es la propiedad? A ver, necesitamos como hipótesis que los ángulos alfa y beta sean agudos. Es importante. ¿Ok? Los ángulos alfa y beta tienen que ser agudos. ¿Está bien? Ya, la suma de ellos debe darnos 90 grados. O sea, son complementarios. O sea, son agudos cuya suma te da 90 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si tú tienes que esta suma es 90 grados, se cumple lo que está del otro lado, o sea, lo que está a la derecha, ¿no? Que la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta, o sea, de su complementario alfa. ¿Está bien? Deja de tratar la propiedad. Y también, como este es un sí solo sí, se cumpliría el regreso. O sea, si tú tienes una razón trigonométrica de alfa que es igual a una corrazón trigonométrica de beta, significa que estos ángulos, alfa y beta, suman 90 grados. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, tú tienes que alfa es 20 grados y b 70 grados. Obviamente, se nota que son agudos, o sea, son ángulos positivos y menores que 90 grados. Son agudos, ambos. Y además, la suma te da 90, ¿no? Esa suma te da 90. ¿Qué se va a cumplir entonces? Ah, como la suma te da 90, entonces seno de 20 es igual a su corrazón, seno, su corrazón de seno es coseno, ¿ok? Su corrazón de seno es coseno, ¿de quién? De su complementario, o sea, 70 grados. Si tienes tangente de 20 es igual a su corrazón, cotangente de 70, de su ángulo complementario. O si tienes secante de 20, es igual a su corrazón, que es cosecante de 70. ¿Okay? Es como si le aumentaras co. Ahora, en el caso que tuviese su colla, por ejemplo,
cotangente de 70 grados, aquí es igual en términos de corrazones, le quitas el co en ese caso, ¿no? Si tienes cotangente 70, entonces le quitas el co, sería tangente, y le agregas el ángulo complementario 70. Tangente de pi. ¿Ok? Ya, la otra parte que les había mencionado, porque esto es un sí solo, ¿sí? Esto solamente es la ida, el regreso sería, siguiente, ¿no? Considerando que alfa y beta son agudos, ¿dónde se cumple que, digamos que se cumple esto? Secante de alfa es igual a cosecante de beta. Entonces, ¿qué es lo que notas? Se está usando secante, que es una razón trigonométrica, y cosecante. O sea, se está usando una corrazón trigonométrica. O sea, la corrazón trigonométrica relacionada a secante, ¿no? ¿Sí? Secante y esta es cosecante, es la corrazón trigonométrica relacionada a secante. Y como sabes que alfa y beta son agudos, entonces aplicas el regreso. Estás en esta parte de aquí, ¿ya? Y cada vez que tengas esta situación, en este caso el secante de alfa igual cosecante de beta, implicas que la suma de los ángulos es igual a 90. O esa es la información que podrías sustraer de esta ecuación. ¿Ok? Entonces tienes que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Está bien? Tienes que la suma es igual a 90. Listo, entonces esas son las, digamos, implicancias de la propiedad de corrazones, la complementaria. Luego vamos a lo que, bueno, ustedes deben haber visto también en colegio, son las razones trigonométricas de ángulo notable. En este caso presentamos primero al triángulo notable de 45 grados. Este triángulo notable es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Notan que estos catetos son iguales y la hipotenusa es k raíz. ¿Ok? Y como ya sabes en qué relación se encuentran los lados, puedes sustraer cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, podrías sustraer seno de 45, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. En principio sería k sobre k raíz de 2, ¿no? Pero sería 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre raíz. Ya. Casualmente, coseno de 45 es lo mismo. K sobre k raíz de 2. Y eso te da 1 sobre raíz de 2. Y eso también, bueno, racionalizando te quedaría raíz de 2, ¿no? Entonces todos tipos son iguales. En el triángulo notable 45 grados se tiene eso, ¿no? Bueno, tangente 45 es más fácil, ¿no? Opuesto sobre adyacente, K sobre K te va a dar 1, igual que cotangente 45, ¿no? Secante 45 va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, K raíz de 2 sobre K. Ahí el K se va a cancelar, te va a quedar 1, ¿no? Y así se va sustrayendo, ¿no? El siguiente triángulo notable es de 30 a 60 grados, ¿ya? Este triángulo notable tiene la característica de tener la hipotenusa, que es el doble del cateto que se le pone 30. ¿Ok? Esa particularidad. O sea, este es 2K, entonces el cateto que se le pone 30 tiene una longitud de K unidad. ¿Ya? El tercer cateto, bueno, el otro cateto sería K raíz de 3. ¿Ya? Y eso que se lo pone a 60 grados. ¿Ya? Y de ahí, pues, recuerden con las reglas de cómo se definen las razones trigonométricas, se puede extraer todos los valores de este triángulo, ¿no? De las razones trigonométricas. Por ejemplo, seno de 30, que es un valor muy usado, sería K sobre 2K, en medio. Y lo mismo ocurre con coseno de 60. Ahora, noten que acá estamos usando la propiedad de corrazones, ¿ah? Seno de 30 es igual a su corrazón, o sea, coseno de su ángulo complementario. ¿Ya? Usamos esa propiedad para que sea más fácil recordar todas las razones trigonométricas de su triángulo. ¿Está bien? Luego tenemos cotangente de 30 grados, ¿no? Y acá también podemos sacar razones, ¿no? Cotangente de 30 es igual a su corrazón, que es tangente de su complementario de 30, sería, ¿no? Bueno, del triángulo sale este valor, no es difícil ver. Que cotangente de 30 es K sobre raíz de 3, o sea, adyacente sobre, o pues K raíz de 3 sobre K, ya, bueno, esto de acá es secante de 30, ¿no? Sería hipotenusa sobre K de 3. Bueno, esta es la forma racionalizada ya de esta expresión. ¿Está bien? Ya está. Entonces ahí tienen todas las identidades o menos de estos triángulos. Y vamos al tercer triángulo que vendría a ser de 15 y de 25 grados. Ya, a ver. El triángulo de 15 y 25 grados tiene esta configuración. Es un poco complicada, hay que tratar de recordarlo. Podríamos ver que estos catetos son muy parecidos, ¿no? La única diferencia es con respecto al signo. Entonces, lo que podrías hacer es, digamos, relacionarlo con una propiedad geométrica que indica que a menor ángulo se lo pone a menor lado. Obviamente que el signo menos le corresponde al menor ángulo. Entonces, si tiene un menos, pues esta cantidad debe ser mucho menor con la cantidad o la expresión con más, ¿no?
Entonces, esta expresión iría relacionada a 15 grados y esta otra con más iría relacionada a 25 grados. ¿Okay? Solo hay que recordar la forma y ya con el signo lo relacionamos con el 4K es la hipotenusa cuando se tiene estos catetos. ¿Ya? Y de ahí nuevamente pueden sacar razones trigonométricas, que es raíz de 6 menos 2 sobre 4, ¿no? O sea, ¿qué sería? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Directo, ¿no? En realidad no se va a hacer mucho, solamente colocar los valores, ¿no? Y el seno de 15 debe ser igual a su corrazón, o sea, coseno de su complementario 15. Luego tienes tangente de 15, bueno, acá dice 2 menos raíz de 3, ¿no? Si usas el triángulo dice raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 más raíz de 2, ¿no? Porque el caso va a cancelar. Esa expresión se racionaliza, o sea, se multiplica por el conjugado denominador y se obtiene al final este. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar acá, más o menos, como una idea, como una observación. ¿Ya? Según el triángulo sería esto. ¿Ya? Y para que te salga esta expresión, lo que se ha hecho es multiplicar por el conjugado del denominador. O sea, raíz de 6 menos raíz. ¿Ya? Arriba y abajo, ¿ah? Está lo mismo. Raíz de 6 menos raíz. O sea, al final todo esto es un 1, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se opera, se va a quedar reducido a esto. ¿Está bien? Ya, ahora aquí viene digamos, algo que podríamos usar en algún momento. Ya, lo que ocurre es que cuando se tiene ese tipo de valores ya racionalizados, que te dan un valor un poco más compacto, se podría sustraer quizás un triángulo semejante a este, pero digamos con otra forma de expresarse en los lados, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un triángulo. Vamos a borrar el circuito. Vamos a crear un triángulo. A ver. Por acá. Ya, ahí tenemos entonces. El triángulo de acá sería 15 grados. Recto. De acá es 25 grados. Ahí. Ya, entonces tú dices, tangente de 15 grados, 2 menos raíz de 3. Ya, entonces tú puedes decir, es cateto opuesto, que sería como esta cantidad, ¿no? Sobre el cateto adyacente es como 1. O sea, esto de acá debería ser como 2 menos raíz de 3K. Y este cateto sería como un K. O simplemente, pues, K, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, esta de acá sería otra configuración. La hipotenusa se puede hallar usando teorema de Pitágoras, pero lo más importante es los catetos aquí. ¿Ya? Esto que acabo de hacer se podría realizar para otro valor que podría suceder aquí. Por ejemplo, para este, ¿no? Tangente de 25 grados, ¿no? Entonces, pues, tangente de 25 grados con 2 más raíz de 3 sobre 1, entonces ahí se podría hacer algo similar. A ver si lo hacemos acá de manera rápida. Entonces, acá. Y acá. Aquí. Acá. Y acá. Listo. Ya está, ahí tenemos entonces. Tangente de 5 grados sería 2 más raíz de 3. Este cateto sería un K. Y acá, bueno, ya se puede calcular con teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Ya, entonces ahí tienes el otro triángulo que puedes usar por esta configuración. Y bueno, a ver, veamos ahora la otra parte. Acá. Hablamos de tiene 715, raíz de c menos raíz de 2. Ya, bueno, ese es otro valor que se podría usar también. Ya está, acá tienen, a ver, razones trigonométricas de ángulo 37 y 53. Es un triángulo aproximado que vamos a usar aquí. Tenemos 3K, 4K, 5K. Bueno, ese es un triángulo que
creo que también hemos usado en problemas anteriores. Este de aquí es otro triángulo aproximado y del cual podemos extraer pues también las razones teóricas, ¿no? Ya, entonces sustraemos ahí, por ejemplo, seno de 37, que sería 3/5, ¿no? Igual a coseno de 63, ¿no? Esto de acá, recuerden, es por la propiedad de corrazones, que también se puede extraer del triángulo, ¿no? Se puede extraer del triángulo también. Coseno de 53 sería adyacente sobre hipotenusa, 3/5. Es lo mismo, ¿no? Entonces ahí se puede ver claramente la relación entre razón y corrazón. Coseno de 37 es igual a seno de 37. Tangente de 37 es igual a cotangente de 53 porque es complementario, ¿no? Y se van sacando los números. Bueno, acá está un poco más completo, están las 6 razones trigonométricas y su relación con sus corrazones. Ya, al igual que este de aquí, ¿no? El triángulo de 16 y 24 grados. Recuerden que son triángulos con ángulos aproximados, ¿no? Son ángulos aproximados, no son los ángulos. Tenemos seno de 16, que es 7 sobre 25, igual a coseno de 24. Coseno de 16, que es 24 sobre 25, tenemos 24. Tangente de 16, que es 7 sobre 24, ¿no? Que es correcto opuesto sobre el adyacente. Son valores que podemos usar en los problemas. Bueno, esto de acá que son un poco más relacionados a las recíprocas, ¿no? Secante, cosecante, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos todo en esta parte. Luego está la parte del área de una región triangular. A ver, en este caso se está mostrando la versión trigonométrica del área de un triángulo. ¿Ok? Lo que sucede es que este triángulo, ¿ya? A pesar de denotarse con su fórmula básica, que sería pues base por altura sobre 2, o sea, que sería A base por altura sobre 2, ¿ya? Este H, esta longitud, ¿sí? Se puede sustraer de la siguiente forma. Este H podría relacionarlo con esta hipotenusa en este triángulo, ¿no? Vía seno de C, ¿no? Seno de C, ¿qué sería? Seno de C sería hipotenusa sobre cateto. Ah, perdón. Esa era la otra razón. A ver, entonces sería cateto opuesto, perdón, sobre hipotenusa. Ahora sí, ya está. Entonces ahí puedes despejar la altura de triángulo en términos de seno de C. Y te quedaría, pues, por acá, te quedaría B seno. ¿Ok? Sería según la figura, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Si seno de C es igual a ese triángulo, a H sobre B, entonces H debe ser B por seno, ¿no? Y se reemplaza básicamente en esta parte, ese H, ¿no? Que sería esto. Y esta tendrías una forma trigonométrica de hallar el área del triángulo. Ya, luego aparece la versión con el teorema de Herón, ¿no? Bueno, el teorema de Herón aparece, ya que es con perímetro, es con semiperímetro, ¿no? El P es la suma de los tres lados del triángulo sobre 2, ¿no? Y se aplica de esta forma. Listo, entonces ahí tenemos también, vamos, siguiente, ángulos horizontales. Listo, ahí tienes esta figura que es la rosa náutica y que tiene 32 direcciones notables, ¿ya? 32 direcciones notables, de las cuales solamente vamos a nombrar las direcciones principales y secundarias. Las direcciones principales son norte, sur, este y oeste. ¿Ya? Esas son las direcciones, las 4 direcciones principales, ¿ya? Norte, sur, este, oeste. Las direcciones secundarias son noreste, este de aquí. La otra dirección secundaria sería noroeste, esta de acá. La otra dirección sería esta de acá. Ah, perdón. Suroeste y suroeste. ¿No? Que esta de acá sería la última. No, son las 4 direcciones, ¿no? Secundarias. Bien. Luego de ver las direcciones principales secundarias, pues hay direcciones un poco más generales, ¿no? Ya, de las cuales vamos a definir lo que es rumbo primero.
Rumbo tiene que ver cuando tomas como referencia este eje, ¿no? El eje norte-sur, ¿ya? Eh, como lo que dice acá, ¿no? Es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte-sur, ¿ya? Por ejemplo, tienes que el rumbo de Q. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el rumbo de Q? Bueno, supuestamente respecto a P, ¿no? ¿Cuál es el rumbo de Q respecto a P? Entonces tú tienes que tomar este eje y el ángulo que se forma, ¿no? En dirección a Q, ¿no? Si estoy en este eje, entonces se ha formado un ángulo de 35 grados en dirección a Q. Entonces tú puedes decir, es 35 grados al oeste, fíjate que estás en el oeste, o sea, ese ángulo está generado hacia el oeste, pero ¿desde dónde? Del norte, ¿no? Se genera del norte, ¿no? Este ángulo, ¿no? En dirección al oeste. Otra dirección, a ver, bueno, otro elemento que vamos a ver es dirección, que es la trayectoria que sigue un determinado punto, ¿no? Por ejemplo, la dirección de R respecto a P, dirección de R, ahora hablamos de este tipo, dirección de R respecto a P, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, es de 30 grados al este, de 30 grados está formado porque está formado este ángulo en el cuadrante que indica el este, ¿no? 30 grados al este, pero del norte, ¿ok? O también se puede notar así, ¿no? Norte, 30 grados este, ¿no? O sea, como que esto indica en qué eje digamos, vas a estar en un inicio y luego generas un ángulo en la dirección que te plantea este segundo símbolo, ¿no? Que es el este, ¿no? Entonces me planto en norte y genero 30 grados en dirección al este, ¿no? O también se pudo para ubicar R se pudo haber plantado primero en E, ¿no? En esta dirección, E. Luego de ahí formo un ángulo de 60 grados en dirección, ¿a dónde? Al norte, ¿no? Si me voy hacia arriba, si genero este ángulo hacia arriba, es en dirección al norte, ¿no? Lo que sería equivalente a decir que es, me planto en este, 60 grados, que es este ángulo de aquí, 60 grados, norte porque el ángulo está generado en esa dirección, en dirección al norte, ¿no? Y igual ubico al punto R. Ahora, o sea, se puede ubicar un punto usando dos formas, ¿no? Dos formas. Hay dos formas de ubicar ese punto, ¿ya? Y las dos son direcciones. Estas dos son direcciones. Pero de esas dos, solamente una de ellas se le puede llamar rumbo. En este caso sería la primera. ¿Por qué la primera? Porque la primera tomó como referencia primero al eje norte-sur. Pues dice norte, ¿no? Este sería un rumbo, ¿no? Sería un rumbo. Este de acá no podría ser rumbo, porque toma como referencia al este, ¿no? Pero ambas sí son direcciones, ¿ya? Ambas son direcciones. Bueno, acá dice el rumbo norte 35 grados oeste puede ser considerado dirección. Bueno, eso es lo que estaba planteando en ese momento, ¿sí? Pero la dirección este 60 grados norte, este 60 grados norte no puede ser considerado, ¿no? Justamente porque toma como referencia al este, ¿no? Tendría que ser norte o sur. ¿Está bien? Ya está. Entonces ahí tenemos, me parece toda la teoría. Y ahora sí vamos a empezar con los ejercicios. Bien, ¿todo claro con la teoría? Comenzamos con los problemas, chicos. Ya, entonces vamos a comenzar con los problemas. Veamos el problema 1 entonces. A ver, dice, en un partido de fulbito, Elvis corre con la pelota de oeste a este. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está Elvis? Ya, Elvis está aquí. Ya está recorriendo así, ¿no? En ese sentido. De oeste a este. Y ahora en un instante se detiene y observa a Carlos en la dirección este, a ver, en la dirección este, 50 grados norte. O sea, me planto en este y genero 50 grados hacia el norte, en dirección al norte, ¿ya? Y por acá formo un ángulo de 50 grados y ya, 50 grados al norte. Ya, a ver, vamos, entonces, ahí está. Se ha formado ya el ángulo en dirección al norte, ahí debe medir 50 grados, ¿no? ¿Ya? Y le da el pase a Carlos, ¿no? Carlos está por aquí arriba. Ya, todo ese tramo dice que mide 8 raíz de 2 menos raíz de 3.
Ya es una cantidad un poco extraña. Ya, entonces, ahí está Carlos, ya debe haber recibido el pase seguro de Luis. Ya, y luego dice que Carlos ubica a Miguel, ya, bueno, otra vez por lo que está coordinado, Carlos ubicará a Miguel en la dirección este, o me planto en este entonces, ¿no? Luego con un ángulo de 40 grados al sur. Ah, 40 grados al sur, entonces sería acá abajo, ¿no? Porque el sur está abajo, entonces, desde el este con un ángulo de 40 grados, ¿no? Ahí está, ya se formó el ángulo. Este ángulo debe ser 40 grados. Ahí está, 40 grados. Y realiza un pase hacia él en la misma dirección. Ahora, a su vez, Carlos ubica a Miguel en el dirección. Y realiza un pase hacia... Ah, o sea, Carlos le da un pase a Miguel. Este debe ser el pase o la trayectoria del balón, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, acá debe estar Miguel. Entonces. Ahí está Miguel. Eh, ahora la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra Elvis de Miguel? ¿Qué distancia se puede encontrar Elvis de Miguel? Ah, entonces acá tendría que trazar un segmento, ¿no? De uno de estos puntos, el punto que representa Elvis, Miguel, y hallar pues la longitud esa longitud, de ese segmento, ¿no? Que vaya a construir. Ah, entonces ahí está la línea, el segmento que vamos a construir. Lo que necesitamos es encontrar básicamente, ¿no? Ya bueno, recuerden esto de acá, eh, es la dirección que dice que Miguel observa a Elvis, creo que me he adelantado un poco. Ahí está Miguel. Miguel observa a Elvis en dirección norte 65 grados. Ah, entonces Miguel está más o menos en esta posición y observa a Elvis, ¿no? Formando, a ver, un ángulo primero en el norte, ¿está bien? En el norte se planta en el norte y forma un ángulo de 65 grados en dirección al oeste. ¿Ya? En este lado tiene que formarse el ángulo, pero primero partiendo del norte, 65 grados, ¿no? En dirección al oeste. Entonces ahí se va a formar un ángulo de 65 grados, podría ser este de aquí, y ya está, ¿no? Ya está todo, digamos, los datos planteados. Bueno, solamente podría colocar este de aquí, ¿no? No lo hemos usado todavía, el resto sí. Y la incógnita es encontrar la distancia entre el bis y Miguel. ¿Ok? Hay que hallar la distancia entre el bis y Miguel. Ya, entonces lo que podríamos hacer acá sería de repente formar o ubicar los ángulos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Sabemos que entre norte, en dirección norte y oeste debe haber 90 grados, entonces aquí debería haber 25 grados, ¿no? En esta parte, en esta porción. Y como estos de acá, el eje oeste-este y este otro eje oeste-oeste deben ser paralelas, entonces formarían el mismo ángulo aquí, ¿no? Estos ángulos deberían ser iguales, no por paralelo. Entonces ahí como que se va llenando un poco la figura, ¿no? Entonces ahí tenemos 25 grados, ¿sí? Hay 25 grados ahí. Entonces acá arriba también debería haber 25 grados. ¿Está? Ahora, nota que acá, si nos fijamos en este ángulo, formado por el segmento de azul y el de rojo, se ha formado un ángulo de 65 grados, ¿no? Ya tenemos un ángulo, digamos, notable. Ya, pero ¿qué más tenemos? Ah, bueno, sabemos que el eje norte-sur y oeste-este forman 90 grados. Entonces acá es 50 grados, acá debería ser 40, ¿no? Ya, entonces lo que podríamos establecer. Bueno, esto de acá es lo que acaba de mencionar, la suma de estos dos 95 grados. Acá hay un ángulo de 40 grados porque estos ejes forman 90 grados, ¿no? Y como el eje norte-sur con este eje norte-sur también son paralelas, entonces podríamos decir que este ángulo que se ha formado aquí también es 40 grados, ¿no? Ya, eso es por paralelas, ¿ya? Paralelas entre los ejes norte-sur que aparecen aquí. Luego, acá otra vez podemos completar ángulos, ¿no? Se supone que el eje norte-sur y oeste-este forman 90 grados, 40, acá debe ser 50, ¿no? Ahí está, 50 grados, ¿está? Luego, pues tendríamos que entre 40 y 50, si se van a sumar, serían 90 grados, pues, ¿no? Si es 90, esto de acá es un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Porque tengo 75 grados acá, 90, entonces de acá es 15, ¿no? El ángulo que estaría por aquí. Eso sería un ángulo de 15 grados. Entonces estamos ante un triángulo de 15 a 75 grados. ¿Ok? Ya, ahora para facilitar un poco los cálculos, a ver, nuestro dato es
correspondiente a la, digamos, a la distancia entre Elvis y Carlos, ¿no? Porque recuerden que en un instante, dice, se detiene y observa a Carlos en dirección y realiza un pase en esa dirección. Bueno, la dirección es este, 50 grados norte, ¿ya? En esa dirección, y realiza un pase de esta longitud. 8 veces raíz cuadrada de 2 menos raíz. Todo esto de acá es, digamos, un segmento de longitud 8 raíz de 2 menos raíz. Ya, pero ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ya, se podría hacer con el primer triángulo, que es raíz de 6 menos raíz de 2, ¿no? Mm. Pero en este caso vamos a usar otro triángulo, ¿ok? Ya, ¿recuerdan aquel igual tangente de 15? Aquel igual tangente de 15 grados. Chicos, aquel igual. Nada. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen los chicos? Raíz de 6 menos raíz de 3 sobre lo pues, ahí está muy correcto. 2 menos raíz de 3. Muy bien, Rudy. Ya, o sea, lo que queremos es la versión corta, no la versión larga. ¿Ya? La versión corta es la que queremos. La versión larga podría estar bien, pero no es muy cómoda, ¿no? La versión corta es mucho más cómoda. Puede ser tangente de 15, que es 3. Ya, o también podría ser la otra versión que es tangente de 25 grados, ¿no? Que sería 2 más raíz. ¿Ya? Esas son versiones cortas. Ya están simplificadas. Ya, entonces, de esta nos vamos a apoyar. Cuando tienes tangente de 25 grados, que es 2 más raíz de 3, es lo mismo que fuese 2 más raíz de 3 sobre 1, ¿no? Entonces, 2 más raíz de 3 sobre 1. Ah, entonces, ¿cómo sería? 2 más raíz de 3 sobre 1. Entonces, de acá sería un K, parte de acá sería un K, y toda esta parte de acá sería un 2 más raíz de 3K. ¿Se ve? ¿No? Porque es toda esta figura que está aquí, formada por un segmento azul, verde y rojo, es un triángulo notable de 15 25 grados. Estamos aprovechando la relación tangente 25, que es 2 más raíz de 3. Ya, ¿y cómo calculamos D? Ah, pues D lo podríamos calcular por Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Ya, y ahora, ¿a qué nos conviene escribirlo de esta forma? Ah, es porque este tramo, la distancia entre Elvis y Carlos era dato. O sea, tu K es todo esto de aquí. Es toda esta expresión. 8 veces raíz de 2 menos raíz. ¿No? Entonces tendrías que reemplazar el K, ¿no? Ya, a ver. Entonces procedemos de esa forma. Ahí está. Ah, bueno, creo que sí se ve, ¿no? Me aparece un K. Luego va a aparecer 2 más raíz de 3K aquí, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y luego planteamos el teorema de Pitágoras. Ahí está. Esta es la hipotenusa. D al cuadrado es igual a K al cuadrado más 2 más raíz de 3K al cuadrado. ¿Ya? Todo esto. Listo. Ya, bueno, acá sería cuestión de desarrollar. No creo que sea complicado, ¿no? Desarrollar todo eso. Hay que elevar al cuadrado nada más con esta expresión. Ya, a ver, ¿cómo sería? Primero al cuadrado, 4. Este cuadrado también sería 4 más 3, 7, ¿no? Más el doble producto de segundo, ¿no? 4 raíz de 3. Ya. 3 por K cuadrado. Bien. Acá hay 7K cuadrado, con este K cuadrado sería 8K cuadrado. Mm, Luego quedaría 4K de 3K cuadrado. Ya. Luego de ahí, pues, factorizas 4K cuadrado, te va a quedar 2 más raíz de 3 y despejas la distancia, ¿no? Bueno, si sacas raíz cuadrada de ambos lados, te va a quedar 2K raíz de 2 más raíz. ¿Se vio?
Chicos, ¿sabía esa parte? ¿Todo claro hasta ahí? Ya, entonces, bueno, eso es lo que tendrían que hacer, no es difícil, ¿ya? Entonces voy a borrar todo esto de acá, voy a ir de frente a este resultado de distancia, ¿ya? Para que se siga bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ir de frente a esa parte. Ya está, ahí está la distancia, 2K raíz de 2 más, ¿no? Justo lo que nos está diciendo. Ahora usamos como dato este K. ¿Por qué? Porque acá era esto, ¿no? La distancia entre Luis y Carlos, que era justamente lo que te indicaba el problema, que era 8 veces raíz de 2. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar este K aquí, ¿no? Este valor de K aquí, y pues nuevamente operar. ¿No? Operamos esto de ahí. Ya, esta operación no va a ser difícil porque nota que esta expresión y esta de acá son suma y diferencia. O sea, acá hay una diferencia cuadrada. O sea, tú podrías llevar a una sola raíz, ¿no? Llevas una sola raíz porque hay una raíz, raíz, ¿no? Raíz, ¿no? De 2 menos raíz de 3 por 2 más la propiedad de raíz. Esto lo podría escribir acá. ¿No? Acá utilizas diferencia cuadrada, sale, no sé, cuadrado 4 menos 3 cuadrado. 4 menos 3, 1, entonces te quedaría solo 16, ¿no? ¿Ok? Entonces la distancia entre Luis y Miguel sería 16 metros. Listo, ¿alguna pregunta ahí? Ya, la respuesta sería A. Ya, entonces vamos al siguiente problema, a ver qué tal nos va. El problema 2. A ver, el poste del teléfono de 30 metros de longitud está inclinado 15 grados, ¿no? Un poste de teléfono de 30 metros de longitud está inclinado 15 grados con respecto a la vertical. Si el poste estuviera de forma vertical, o sea, sin inclinación, ¿en cuánto aumentaría la altura de la parte superior de dicho poste? A ver, vamos a dibujarlo. Por acá, ahí está nuestro poste, ¿ya? El poste de teléfono, ¿ya? Todo este segmento de verde de 1030 metros de longitud, ¿ya? Dice que está inclinado 15 grados con respecto a la vertical. O sea, si tú trazas, ahí está, tú trazas una vertical como esta de aquí, ahí debe haber un ángulo de 15 grados. Está inclinado, la inclinación es de 15 grados. ¿Ok? Ahora, si el poste estuviera en forma vertical, o sea, derechito, ¿no? O sea, sin inclinación, ¿no? Ya, pero si estuviese sin inclinación, entonces obviamente la altura del poste, a ver, digamos que sea hasta acá, ¿no? Ya hasta ahí. La altura de ese poste. La altura va a ser 30 metros, ¿no? Porque el poste mide 30 metros, ¿no? La altura del poste, o al menos de la parte superior respecto al suelo, es 30 metros. Ya. Ahora, pero cuando está inclinado, la parte superior del poste, que viene a ser este punto, está a cierta altura del suelo. ¿Qué altura estaría? Ah, bueno, acá completamos ángulos. Esto de acá es 15, entonces, como esto de acá es perpendicular a la vertical, ¿no? Debería ser 25 grados, ¿no? Porque es 90. De ahí, de ese punto, trazamos una altura, ¿no? La altura, y intentamos calcular esto. Ahora, nota que la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa de este triángulo, la conocemos. ¿Por qué? Porque la longitud de la hipotenusa de este triángulo es la longitud del poste. La longitud del poste es 30 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo hallarías este cateto? Ese cateto de ese triángulo rectángulo. Ahí podrías usar resolución de triángulos rectángulos, ¿no? ¿Cómo era este H entonces? ¿Cómo se escribe este H? Usando hipotenusa que es 30 metros, y el ángulo que es 25 grados. ¿Cómo se escribe? A ver, chicos, muchachos, ¿cómo se escribe? 30 seno de 25, ¿no? Muy bien, Brian. Eso es increíble. No se lo que hemos visto en la teoría de la semana pasada, en la resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, eso sería el valor de A.
Ya, entonces tenemos esa parte. Creo que está acá. Acá vamos a definir ya algunas variables. ¿Ya? X va a ser el aumento de la altura del poste, que es justamente lo que nos pide, ¿no? Lo que nos pide aquí es en cuánto aumentaría la altura de la parte superior de este poste. ¿Ya? Nota que habíamos considerado un poste, digamos, de esta forma. Vamos a volver a dibujarlo. Yo creo que sí. Que este sea nuestro poste. Ya, este es cuando está vertical, totalmente vertical, ¿no? Ya, sabemos que esto mide 30 metros, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea sería simplemente ver cuánto es esto, ¿no? Esto es lo que aumenta, ¿ok? Esto es lo que ha aumentado. O sea, la parte superior del poste está a una altura h. Y lo que se está preguntando es cuánto debe aumentar la altura del poste cuando esté en su posición vertical. ¿Ya? Eso es lo que tengo. O sea, h más x debe ser pues 30, ¿no? Es la ecuación que tendríamos, ¿no? O 30 es igual a x más h. En metro. Ya, entonces tenemos, bueno, primero el h que lo habíamos sacado por resolución de triángulos, ¿no? ¿Ya? Y la altura vertical, x más h, recuerda, es igual a 3, ¿no? Igual a la altura del poste, bueno, a la longitud del poste en realidad, ¿no? De forma vertical, ¿no? Ya está. Acá se ha reemplazado simplemente el x, bueno, el h básicamente, ¿no? El h que era 30 seno de 25, se reemplazó, ¿sí? Y tendrías ahora este cuento. Ya, de ahí solo queda reemplazar. Hay que recordar cuánto es seno de 65 grados. Bueno, no es una cantidad un poco, es un poco compleja, pero hay que recordarla. A ver, enviamos primero este 30 seno de 65 al otro lado, y esto quedaría de esta forma. Y luego ahí reemplazamos el valor de seno de 65 grados, que sería raíz de 6 más raíz de 2. ¿Ok? Ahí factorizamos 30. O bueno, le damos forma para que te parezca una de las claves. Lo que podrías hacer ahí es, de repente esto, factorizar 30, ¿no? Te quedaría 1 menos raíz de 6 más raíz de 2 de 4, y luego operar estos tipos, ¿no? Que pasa acá, simplificar, ¿no? Como una fracción entera, sería 4, ¿no? Bueno, ese signo menos se va a distribuir, lo puedes distribuir a estos dos, ¿no? Como multiplicando, ¿no? Y acá te quería hacer. Ya, este 4 va a pasar a dividir a 30, ¿no? Si 30 es dividido bueno, entre 4, te va a quedar, bueno, la mitad 15, 2, 7,5, ¿no? ¿Ok? Ya esa parte ya es cálculo, ¿no? Ya, al final te quedó esto. 7,5, 4 menos raíz de 6 menos. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? Ya, vamos a seguir. Ya, a ver, entonces vamos al siguiente problema. Problema 3, entonces, a ver, dice, el señor Ruiz posee un terreno que tiene forma de triángulo rectángulo. Si el área de dicho terreno, dado por la expresión 5 más c raíz de 2 seno de 90 grados menos alfa, sobre raíz de 5, bueno, es una expresión bien grande, ¿no? Todo esto representa, dice, el área de dicho terreno. Unidades, ¿no? Que son hectáreas. A ver, ¿dónde alfa es el mayor ángulo agudo del triángulo que representa el terreno? Ya, bueno, lo que sabemos sobre alfa es que alfa es un ángulo agudo y es el mayor. Ya, eso es lo que sabemos. Determina el máximo número entero de hectáreas que podría vender al señor Ruiz.
Máximo número entero de esta. Bueno, entonces tendríamos que acotar esta expresión. ¿Ya? Acotar significa tenerlo dentro de un rango de valores. Una vez que tenemos esta expresión dentro de un rango de valores, lo que tenemos que escoger es el máximo. El máximo en este caso, máximo número entero. ¿Ok? Vamos a escoger el máximo número entero. A ver, entonces, ¿cómo iríamos? A ver. Ya, si te das cuenta, esta expresión la podemos manejar un poco mejor, ¿no? Seno de 90 grados menos alfa. ¿O por qué? Porque si sabemos que 90 grados menos alfa más alfa es igual a 90 grados, ¿no? O sea, que estos ángulos son complementarios, entonces podríamos decir que seno de este ángulo, que es seno de 90 grados menos alfa, es igual a coseno de ese ángulo complementario que es alfa. ¿No? Esa propiedad de corrazón, es lo que podríamos usar de repente para que se vea un poco mejor. Ya está. Luego tenemos que el área del terreno es igual a, ¿qué es igual al área del terreno? Era igual a esto. Ah, bueno, ahí se ha hecho reemplazo, ¿no? ¿Notan? Está directo, ya no aparece seno 90 grados menos alfa, en su lugar aparece coseno, ¿no? Porque es justo esta propiedad la que se aplica. Ya, entonces, acá el objetivo es acotar coseno de alfa. Ya, vamos a acotar coseno de alfa. A ver, supongamos que este es nuestro triángulo rectángulo, donde tenemos dos ángulos agudos. Entre ellos está el ángulo alfa, del cual habla el problema, y el otro pues debe ser su complementario, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que alfa es el mayor ángulo agudo. ¿Ya? Alfa es el mayor ángulo agudo. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Ahí está. Alfa es el mayor ángulo agudo. No, pues si hay dos ángulos agudos que son alfa y beta, entonces alfa es el mayor, pues, ¿no? Entonces es más grande. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? A ver. Para acotar esta expresión al coseno de alfa, tenemos que acotar también el ángulo. Acotar el ángulo, de cierta forma, nos va a ayudar. A ver, ¿cómo lo acotamos? A ver, si le sumamos alfa a ambos lados, ¿ya? Si sumamos alfa a ambos lados, entonces tendríamos que alfa más beta es menor que 2 alfa. ¿Pero cuánto es alfa más beta? ¿Cuánto es alfa más beta, chicos? Alfa más beta sería, a ver, 90, claro. Alfa más beta sería 90. Ya, entonces ahí tendríamos una acotación, ¿no? Como esto de acá es 90, sería menor que alfa más alfa, que es 2 alfa, ¿no? Entonces tenemos que 90 es menor que 2 alfa. Pero ahí podríamos sacar mitad, ¿no? Sacamos mitad a ambos lados, tendría que 45 es menor que alfa. ¿Ok? Tenemos una acotación para alfa. Y además sabemos que el ángulo alfa es agudo, o sea, ese alfa de hecho es menor que 90, ¿no? O sea, puede ser mayor que 45, pero menor que 90, por el hecho de ser agudo, ¿no? Entonces, pues, tenemos que alfa está entre 45 y 90 grados. Listo, entonces, luego de esto, lo que podemos hacer aquí ya es un poco acotar el coseno de alfa. A ver, ¿cómo vamos a acotar el coseno de alfa? Ya, para acotar el coseno de alfa vamos a usar una idea un poco trigonométrica, en este caso. Vamos a construir dos triángulos, ¿no? Un triángulo sea que sea este de aquí, ¿ya? Este triángulo, ¿ok? Y otro triángulo que vamos a generar de esta forma. Ay, este de aquí no sirve. Este de aquí. Este de aquí. Ya, este último triángulo, no, o sea, me refiero a este de aquí, es el triángulo de 45 grados, ¿ya? Es el triángulo de 45 grados. Acá vamos a denotar 45 grados, ¿no? Recto, este de acá, 45 grados. Ahora, este ángulo que está acá, ese ángulo del triángulo azul, ¿no? O celeste, perdón.
ese ángulo obviamente es mayor que 45 grados, ¿no? Es como este de aquí, ¿no? Entonces lo vamos a llamar alfa, ¿ya? Porque tiene esa característica, ¿ok? Porque este ángulo alfa es mayor que 45 grados, mucho mayor, pero menor que 9, ¿no? Ya. Ya, ahora vamos a darle algunas medidas. Por ejemplo, lo podríamos llamar a ese triángulo azul, pues esto de acá puede tener cualquier medida que tú le des, ¿ya? En una unidad adecuada, claro. Digamos que asumimos que vale 1 o un K si quieres, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a llamar 1, ¿ya? Para que sea un poco más simple el cálculo, ¿ya? Toda esta hipotenusa del triángulo azul lo vamos a llamar una unidad o 1, aquí, ¿ok? Ya, entonces, del triángulo celeste, si la hipotenusa, fíjate, esta es la hipotenusa porque es recto, pone el ángulo recto. Si la hipotenusa es 1, ¿cuánto mide este cateto de aquí? El cateto adyacente. Chicos, ¿cuánto mide este cateto de aquí? El cateto adyacente de ese triángulo celeste. Si la hipotenusa sabemos que es 1, y aquí el ángulo agudo es alfa. Coseno de alfa, muy bien. Sí, ¿no? Esa parte es resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Es la teoría de la semana pasada. Ya, entonces este cateto es coseno de alfa. Ya. Ahora, yo te pregunto cuánto mide este otro cateto, o sea, el cateto de ese triángulo de 45 grados. Bueno, ahí sí es fácil, ¿no? Porque se supone que este es un isósceles, ¿no? Si es un isósceles, entonces este pequeño tramo que está aquí, ¿no? Que está acá, debe ser igual a este tramo de aquí. Pero ese tramo ya lo conocemos, ya sabemos que mide coseno de alfa, ¿no? Entonces, este también debe medir coseno de alfa. Ya, pero no tanto es eso, ¿no? Si sabemos que en este triángulo de 45 grados estos catetos son iguales, son coseno de alfa, ¿cuánto mide la hipotenusa? A ver, chicos, ¿cuánto mide la hipotenusa en este triángulo de 45 grados? ¿Cuánto mide? A ver. Coseno raíz de 2. Claro, coseno de alfa por raíz de 2. O raíz de 2 coseno de alfa, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa es la longitud de la hipotenusa, al menos con lo que estamos viendo. Ya, ahora, eh, es claro ver que este segmento de rojo es mucho menor, o sea, en el sentido de longitud, es de menor longitud que este segmento de celeste, ¿no? Que mide una unidad. O sea, raíz de 2 coseno de alfa es menor que 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque este segmento de rojito, este que está aquí, es mucho más pequeño que este segmento celeste. Este segmento celeste es más grande. ¿Sí? Mayor longitud. Ya, entonces tendríamos esto de acá, ¿no? Raíz de 2 coseno de alfa, ya, es menor que la unidad. Si tenemos eso, entonces coseno de alfa es menor que 1 sobre raíz. ¿Por qué? Porque esa raíz de 2 que multiplica pasa de 10. ¿Ok? Ya, pero como alfa es agudo, todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Cuál es la propiedad de razones trigonométricas de ángulo agudo, ¿no? Si un ángulo es agudo, todas las razones trigonométricas son positivas. Entonces tú podrías acotar de esta forma al menos inferior. Ya está, entonces tienes esta relación. ¿Ok? Listo, entonces, ¿se entendió esa parte? Porque esta parte es la, digamos, la más complicada. ¿Se entendió, chicos, esa parte? Ahí para borrar ya la figura, porque el resto ya son un poco más con la desigualdad, con la última desigualdad que hemos obtenido. ¿Se entendió? Ujú. Mm. Ya, ya, entonces, a ver, vamos a borrar entonces esta parte. Esto era para explicar un poco el contenido, lo borramos ya. Nos vamos a quedar con esta desigualdad nada más, ¿ok? Ya está, vamos borrando todo esto de aquí, ya, listo. Bueno, ahí está, fíjense, apareció la desigualdad, esa última desigualdad.
Ya claro, decía 1 sobre raíz de 2, pero 1 sobre raíz de 2 racionalizado es esto, ¿no? Ya. Luego de ahí, lo que se intenta hacer es construir esta expresión, ¿ya? Construimos esta expresión, o sea, multiplicamos por raíz de 2, ¿no? O sea, de esta forma, por raíz de 2 a 0 queda 0, raíz de 2 coseno de alfa. Por raíz de 2 aquí arriba va a quedar raíz de 2 por raíz de 2 que sería 2, 1, ¿no? O bueno, luego por 6, si multiplicas por 6 te va a quedar esto, ¿no? K6, ¿no? Luego divides entre 5, bueno, 0 entre 5 es 0, ¿no? Ah, no, pero acá hay que sumar 5, ¿no? Hay que sumar 5 primero. Sumas 5, sumas 5 a este lado, acá también, 5 más el raíz de 2, coseno de alfa, acá también, y luego divides entre 5. Ya está, listo. Ahí está. Y al final tienes el área, pero ya, digamos, restringido. Ya está definido entre qué valores. Ese rango del área que te muestra el problema. ¿Ya? Estaría entre 1 y 11. ¿Está bien? Ya, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Ya, ahí solamente son cálculos, espero que puedan hacer los cálculos y tienen esta relación. ¿Ya? Que es justamente lo que habíamos obtenido. Ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo número entero de hectáreas que podría vender el señor Ruiz? Recuerda que esto de acá es el área en hectáreas. ¿Cuál es, digamos acá, cuál es el entero máximo aquí? Que está entre 1 y 11 quintos. ¿Cuál sería, chicos? A ver, entonces sería, vamos a ver, 2, ¿no? 2 sería. 2 sería entonces el máximo entero. Y, a ver, tengo una pregunta acá. ¿Cómo sabe que es mayor que cero? Ah, el coseno de alfa, Valentina, es mayor que cero porque el ángulo es agudo. ¿Ok, Valentina? Es su propiedad. Está en la parte teórica. Todas las razones trigonométricas de ángulos agudos son positivas. Listo. Ah, entonces ya está. Creo que, a ver, ahí está, 1 11 quintos, ¿no? Este sería el área. Y el máximo entero sería 2 hectáreas, ¿no? ¿O por qué? Porque esto de acá, si lo divides, es 2, y algo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué entero está entre 1 y 2, algo? Solamente sería el 2, ¿no? Solamente una. Como hay solamente un entero que escoger, ese sería el máximo. Y listo. Ya está, la respuesta sería A en este caso. A ver, vamos al problema 4 ahora. En el problema 4 tenemos, dice la figura muestra el plano de los corredores de un mercado, donde phi es agudo y seno de omega es igual a coseno de. Si beta es un ángulo ideal, ¿cuál es la figura? Esta de acá, ¿no? Es un mercado un poco extraño, ¿no? Tiene varios corredores. Ya, entonces tenemos la figura muestra el plano de los corredores de un mercado donde phi es agudo, seno de omega es igual a coseno de phi. Si beta es un ángulo ideal para colocar las cámaras de seguridad, donde ABCD es un cuadrado, digamos, tenemos que ABCD es un cuadrado, eso es bueno. ¿Por qué es bueno que sea un cuadrado? Porque un cuadrado tiene, bueno, básicamente la propiedad de que todos los lados tienen la misma longitud, ¿no? Todos los lados del cuadrado tienen la misma longitud. Y además que los ángulos A, B, C y D son rectos. Ya, eso es algo que nos podría ayudar, ¿no? Aquí es recto, ¿no? Por acá también es recto, ¿no? Y todos los lados tienen la misma longitud, ¿ya? Todos los lados tienen la misma longitud. Ya, además, tenemos esta relación, esa es una ecuación, es una ecuación trigonométrica, y al final nos piden calcular beta más 6 grados. O sea, hay que hallar beta, ¿no? Para hallar beta hay que usar esta ecuación.
porque acá está beta, beta no está en la figura. Y para hallar beta en sí necesitamos hallar phi. Y phi tampoco está en la figura, pero está relacionado con omega mediante esta red. O sea, hay una cadena, ¿no? Hay una cadena de eventos, ¿no? En enunciado que te permiten relacionarlos. O sea, no es que esté desconectado, ¿no? Sino que hay una relación no directa, sino muy indirectamente para encontrar el valor de... Ya, a ver, de esta primera relación que tenemos aquí, de esta primera relación, o sea, de esto, ¿qué podemos concluir? Si sabemos que, a ver, sabemos que omega es agudo, por la figura, ¿no? Omega es agudo. ¿Qué podemos decir sobre omega y phi? Y phi también dice, ¿no? Phi también es agudo. O sea, omega es agudo por la figura, ¿no? Y el enunciado dice que phi es agudo. Claro, ¿no? Que omega y phi son complementarios. O sea, que suman 90 grados, ¿no? Eso es lo que podríamos deducir al menos de la primera, dato, ¿no? Que nos da la enunciado. Ya, pero acá hay 90. Si este es omega, si este es 90, eso quiere decir que este ángulo debe ser su complementario, pues, ¿no? O sea, debe ser phi, ¿cierto? Este ángulo que está aquí debe ser, ahí está. Entonces ya tenemos, digamos, una forma de expresar al menos los ángulos que están en la figura. A ver, ¿qué más podemos? Bueno, acá se repitió la figura. Acá básicamente está lo que hemos hallado aquí. Lo mismo. Ya, ahora, este ángulo que está aquí, o mejor para que sea más sencillo, ¿se han dado cuenta qué tipo de triángulo es ADC? ADC, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo ADC. Este triángulo que está acá. ¿Qué triángulo? Isósceles, ¿qué más? ¿Qué más? 45 grados. Excelente. Ya, o sea que hay 45 grados, ¿no? Y lo mismo ocurre con ABC, pues, ¿no? ABC también es un triángulo 45 grados, porque estos lados son iguales, acá es recto, ¿no? ¿No? Bueno, si acá hay 45, eso quiere decir que en esta parte de rojito hay 30, ¿no? Porque 30 más 15 sería 45, ¿ok? En esa parte habría 30. Ya, de acá se hace un trazo perpendicular en este punto al lado BC, ¿está? Perpendicular. Para básicamente aprovechar que este es 30 y sobre ángulos de 30 grados se puede formar triángulos rectángulos. ¿Ya? Acá hay un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, ¿no? Habría que nombrar de repente los puntos, ¿no? Otra cosa que podríamos notar, ¿no? Es que estas líneas, la línea B y esta línea de verde, que es perpendicular al lado BC, son paralelas. O sea, esta línea de verde y este lado del cuadrado son paralelas. ¿Ok? Si son paralelas, entonces aquí, si acá es phi, acá debería ser pi también, ¿ya? Eso es lo que se está mostrando, este, por qué es el ángulo phi. Ya, luego, ¿qué podríamos hacer? Ya, bueno, acá se nombró este punto, en pie de esta altura H. Acá, bueno, acá debe ser 45 grados, ¿no? Porque ya lo habíamos discutido. Ya, acá se une estos puntos. ¿Por qué se unen estos puntos? Porque todo esto de aquí es el arco de una circunferencia. O, mejor dicho, el arco de un cuarto de circunferencia. Ya, recuerda, acá es 90 también. Ya, todo esto es el arco de una circunferencia. O sea, CD es radio, al igual que AD, al igual que esta línea de rojo. ¿Ok? CD es un radio. Esta línea de rojo también es un radio de este cuarto de circunferencia. Y AD también es un radio. Ya, pero ¿a qué viene todo eso? Bueno, si te das cuenta, 15 grados más 45 son 60 grados. ¿Ok? Son 60 grados. ¿Y qué significa eso? Ya, recuerda que CD es radio de este cuarto de circunferencia, al igual que este segmento de aquí. Estamos diciendo de que si son radios, tienen que tener la misma longitud, igual. Si acá hay 60, entonces acá también debería haber 60. Claro, y al final se forma un equilátero, ¿no? Toda esta figura de acá sería un equilátero. Ya, entonces se formaría 60, tendría los otros 60,
Entonces, se formaría un equilátero. Ahora, a ese equilátero, su lado lo vamos a llamar 2K. ¿Por qué 2K? Porque en principio este triángulo es un triángulo de 30-60, pero todavía no sabemos su longitud, o sea, la longitud de sus lados no lo sabemos. Entonces, convenientemente, llamamos a este lado que también es la hipotenusa del triángulo de 30-60, que está aquí, ¿ok? Acá hay un triángulo de 30-60, la hipotenusa la vamos a llamar 2K, ¿ya? Pero como su hipotenusa es el lado del triángulo equilátero, entonces todos los lados de ese triángulo también es 2K. Ya, entonces todos los lados de ese triángulo mide 2K, 2K, 2K. Ya, de acá, este tipo de acá, esta altura, este segmento de verde es K, básicamente porque acá hay un triángulo de 30-60. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, bueno. El lado que se lo pone a 30, recuerda, siempre es la mitad de la hipotenusa. O sea, si la hipotenusa es 2K, el lado que se lo pone a 30 grados debería tener longitud K. Por eso que tiene esa longitud K. Y HC sería K raíz. ¿Se ve? Ahí está entonces la configuración. Bueno, es exactamente igual como está en la parte teórica, solo que hemos encajado ahí la potencia 2K para que aparezcan estas formas de expresarse con respecto a los datos. Ya está, entonces tenemos esta forma de ver, y acá básicamente vamos a usar el hecho de que ABCD es un cuadrado. Como ABCD es un cuadrado, todos los lados miden pues 2K, pues, ¿no? Porque CD es 2K, entonces, ese lado del cuadrado, entonces BC también debe medir 2K, ¿no? Entonces, eso vamos a usar ahora, ¿no? Si todo esto de acá es 2K, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide BH? El BH va a medir, pues, 2K menos K raíz de 3, ¿no? Entonces, es lo que vamos a obtener ahora. Ahí está. Claro, esto ya está factorizado, ¿no? Nota que ese K si se distribuye va a tener 2K menos K raíz de 3, si se distribuye. Pero factorizado sería así, ¿ok? Ya. Entonces, ahí tenemos, bueno, esto acá lo borra porque me costará un poco. Ya. N sería entonces la longitud de BH, ahí está, BH tenemos ahí. Ya, y acá ya podemos sustraer la razón trigonométrica tangente de phi. Ahora, ¿por qué tangente de phi era importante? Ah, porque tangente de phi aparecía en esta ecuación. ¿Ok? Ahí aparecía. Si hallamos tangente de phi, hallamos tangente de beta, ¿no? Están conectados. Entonces, vamos a hallar tangente de phi. ¿Cuánto será tangente de phi? Claro, puede ser cotangente también. Pero si hallas tangente de phi, sale más rápido el valor de phi. Fíjense, tangente de phi sería 2 menos raíz de 3K sobre K, ¿no? Ese sería tangente de phi. O sea, tangente de phi sería 2 menos raíz de 3, porque ese K va a cambiar. Claro, entonces al final phi, ¿cuánto es? ¿Cuánto es phi? ¿Cuál es el valor de phi? Bueno, chicos, ¿cuál es el valor de phi? Está entre 15 y 35 grados, pero ¿cuál de ellos es? 15, muy bien, excelente. Ya, es el valor de phi. Ya, entonces, como hemos hallado el valor de phi, vamos ahora a reemplazarlo acá. Aunque no es tan necesario, ¿no? Sería reemplazar solamente tangente de phi aquí y operar, ¿no? Ya, entonces ahí habría que elevar al cuadrado este tangente de phi. ¿Cuánto saldrá tangente cuadrado? Ya, 2 menos raíz de 3 al cuadrado. El primero al cuadrado sería 4, el otro cuadrado sería 3, 7 quedaría, ¿no? 7, y el doble producto sería 4. Eso sería el cuadrado, o sea, este tipo es 7 menos 4 raíz de 3. Ya, entonces acá se opera, 7 menos 5 sería 2, 2 más raíz de 3 sería, ¿no? 2 más raíz de 3 sería igual a tangente de. Ya, ahí está digamos, la operación que se ha hecho. Ya, tangente de B es 2 más raíz de 3. Y B sería 75 grados, ¿cierto, chicos? Y beta sería 75 grados, ¿no? Eso está en la tabla de ángulos estables.
y luego tendrías que sumarle 6, ¿ya? Porque te piden calcular beta más 6 grados. ¿Bien? Ya, pues eso acá es un cálculo sencillo. La respuesta es sencilla. Listo, chicos. Bueno, tendría entonces el problema 4. ¿Una pregunta ahí? Chicos, ¿todo bien? Ya, a ver, vamos a la siguiente. A ver, Tiago dice parte de su casa caminando en la dirección norte, 15 grados este. Luego cambia de dirección sur, 75 grados este, llegando de este modo a su escuela, que se sitúa al este de su casa. Si el recorrido total de Tiago es de 200 raíz de 6 metros, ¿qué distancia hay entre la casa de Tiago y su escuela? A ver, cómo. Ya, bueno, vamos a plantear. A ver, recuerden que acá el objetivo es hallar la distancia entre la casa de Tiago y su escuela. A ver, aquí, en este punto, ¿ya? En este punto que está aquí, está la casa de Tiago. Va a caminar en la dirección norte, ya te ubicas en el norte, en esta dirección, y abres un ángulo de 15 grados hacia el este. O sea, vas a abrir un ángulo por aquí, ¿no? En dirección al este. ¿No? Por acá, entonces va a haber un ángulo, a ver. Ahí está la dirección, acá debe haber 15 grados. Entonces, ¿no? 15 grados, ¿ya? Va caminando y luego en algún punto en esta dirección va a cambiar nuevamente de dirección. Va a cambiar de dirección, ahora va a ser sur, 75 grados este. ¿Ya? Entonces te ubicas en el sur, en esta dirección, y abres un ángulo de 75 grados hacia el este, o sea, en esta dirección. Por acá se va a formar un ángulo, ahí está, para este lado, se va a abrir un ángulo de 75 grados hacia el este. Llegando de este modo hasta la escuela, esa debe ser la escuela, que se sitúa al este, ¿ya? Esta escuela se sitúa al este de su casa. O sea, si su casa está aquí, entonces debe estar en esta dirección. ¿Ya? Por eso es que nos menciona que está al este. ¿Ya? Ahí está la línea punteada, ¿no? Debe estar justo dentro de esta línea punteada, porque esa línea punteada es la dirección este de la casa de Tiago. Entonces debe estar este. Ya está. Entonces, ya tenemos la configuración. Ahora nos dice, si el recorrido total de Tiago, el recorrido total de Tiago es de 200 raíz de 6 metros. Entonces, pero ¿cuál es el recorrido total de Tiago? Tiago solo ha ido de su casa a la escuela, ¿no? Entonces sería la longitud de este segmento de celeste más la longitud de ese segmento de verde, ¿no? Ese segmento de celeste más la longitud del segmento de verde. Solo hay que sumar esas dos longitudes. ¿Ok? Ya, entonces, a ver, esto aparentemente es un triángulo. Pero si completamos ángulos, fíjate, en la dirección norte-sur con este norte-sur son paralelas. Si acá hay 15 grados, entonces este ángulo que está aquí, este pequeñito de aquí, sería también 15 grados. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, acá también se ha completado el ángulo, ¿no? Recuerden que entre estos ejes hay 90 grados, se ha podido completar aquí, 25 grados también, ¿no? Porque este ángulo debe ser 90. Ya, acá ya se va a completar el hecho de las paralelas, ¿no? Lo que estábamos comentando. Acá es 15, acá también es el 15 por paralelas en la dirección, ¿no? Entonces ahí vemos que se ha formado un ángulo 90, ¿no? Entre 15 y 25 grados aquí, sumando estos ángulos forman 90 grados, este 90, este 15, 75, 90, este ángulo de acá sería 15. Listo. Ya, aquí vamos a usar la descripción de los lados de un triángulo rectángulo, pero usando el triángulo que hemos visto en teoría, o sea, con raíz de 6 y raíz de 2, ¿no? O sea, este lado de acá, si se le pone 15 grados, debe ser raíz de 6, ¿no? Menos raíz de 2k, ¿no? Así debe tener esa forma de expresarse la longitud de ese segmento de celeste, ¿ya? Y este otro lado de BR, que se le pone en 5 grados, pues sería raíz de 6 más. Y la hipotenusa, que sería 4k.
Ya, esa relación debe existir entre sus lados. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ahí está ya, ¿no? Este otro lado y este tipo crece. Este tipo lo va a borrar. Entonces, hay que sumar esta longitud, raíz de 6 menos raíz de 2k, más raíz de 6 más raíz de 2k. Si sumamos esos dos, me tiene que salir esta longitud, ¿no? 200 raíz de 6 metros. Eso es lo que indica. Entonces, si tú sumas esas dos longitudes, bueno, obviamente el menos raíz de 2k y el más raíz de 2k se van a cancelar, ¿no? Vas a tener raíz de 6k, más raíz de 6k, ¿no? Operando ya, te va a quedar pues 2 raíz de 6k, que es igual a 200 raíz. El k sería 100 entonces. Y si el k es 100, entonces podrías reemplazarlo aquí, ¿no? Sería 400 metros, ¿no? La distancia que hay entre la escuela y la casa de aquí. Y ya estaría. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta aquí? Chachos. Chicos. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ya, bien. Bien, vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Listo. Problema 6. Dice Luis desea construir un cartel de forma triangular donde dos de sus lados midan 60 centímetros. Si uno de sus ángulos iguales es 30 grados, determine el área de dicho cartel. Ya. Ya, acá hay que tratar de hacer nuestra representación gráfica. Ahí está nuestro cartel, ¿verdad? En figura triangular. Ahora dice que dos de sus lados miden 60 centímetros. Ya que estos sean dos de los lados. Ya, obviamente, claramente se ve que ya hemos construido un isósceles, ¿no? Ahora dice, si uno de sus ángulos iguales es 30. Ah, claro, si es un isósceles, debería tener dos ángulos iguales. Entonces, obviamente debería ser hasta 30 y 30. Ya, ahí debería ser 30 y 30. Listo. Viene a terminar ahora el área de dicho cartel. Bien, entonces, podríamos hallar el área de dicho cartel si conociéramos la base y la altura, ¿no? Trazamos una altura. Hemos generado un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Esa altura mide 30 centímetros. ¿Por qué 30 centímetros? Ah, porque si es un triángulo de 30 y 60, ¿no? Si la hipotenusa, que es esto, mide 60, entonces el lado que se le pone a 30 grados mide la mitad, pues, ¿no? Esa es la, digamos, característica de esos triángulos de 30 y 60. En esos triángulos de 30 y 60 grados, el lado que se le pone a 30 grados es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Es por eso que mide 30 centímetros, porque acá la hipotenusa mide 60. Ya está. Y el otro cateto que vendría a ser este pedazo de acá, o también podría ser este de acá, mediría 30 raíz de 3 centímetros. ¿Ok? En este lado también mediría. Voy a colocarlo de esta forma. Ya luego de ahí solo aplicamos el área de un triángulo normal, el clásico, ¿no? Base por altura sobre. En este caso sería, la base sería 60 raíz de 3 por altura que es 30 sobre. Ahí. 60 entre 2 sería 30 por 30, 900 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahí tienes entonces el área. Bien, chicos, ese problema, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Es raro? ¿Cómo que es raro? Claro, está fácil, ¿no? Es un problema motivador, ¿no? Es un problema motivador ese. Me ofende. Ya, no, este de acá, digamos, está en un nivel fácil, ¿no? De repente, si cambian de ángulo, ¿no? Un ángulo más complicado, ahí sí podría haber dificultad. ¿Está bien?
Ya, bueno. A ver, sigamos con el siguiente problema. Vamos, vamos con el siguiente problema. Problema 7. Problema 7 dice, en la figura se representa la fachada de una casa. Determina el área del muro representado por la región rectangular ABCD. Si uno de sus lados mide tangente de 4 alfa tercios. Ya. Ahí está la figura. Supuestamente esta es la fachada de una casa, ¿no? Nos piden hallar el área del muro representado por la región rectangular. El objetivo aquí es hallar el área de este muro, ¿ya? De este muro de acá. ¿Cuál es el área de ese muro? Ya, como es una región rectangular, necesitamos pues el ancho y el largo, ¿no? Si hallamos el ancho y el largo, ya podríamos obtener el ancho. Ya, pero los datos son estas. Bueno, acá se ve un triángulo rectángulo y nos dan las longitudes que están expresadas con tangente, ¿no? De ángulos notables, 60 y 15 y 25 también. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es determinar cuánto valen cada una de esas longitudes, ¿no? O los catetos de ese triángulo. Ya, entonces, ¿cuánto sería tangente de 65 grados menos tangente de 60? Eso nos daría 2. ¿Por qué 2? Porque tangente de 5 grados es 2 más raíz de 3, ¿no? Esto es tangente de 5 grados, menos tangente de 60, que es raíz de 3. ¿Por qué sale 2? Porque se van a cancelar este tipo con, ¿ya? Y nos quedaría 2. Ahora, el otro cateto de longitud es C. Tangente de 15 grados sería 2 menos raíz de 3, ¿no? Esa es tangente de 15, ¿ya? Toda esta expresión de aquí, 2 menos raíz de 3, más tangente de 60, que es raíz de 3. Entonces, estos tipos de acá se van a cancelar y te quedaría, pues, listo. Ahí lo tenemos. Oh, pero nos salió lo mismo, ¿no? Nos salió 2 arriba y también nos salió 2 abajo. O sea, estos lados miden lo mismo. ¿Qué tipo de triángulo es entonces? De 45 grados. O sea, este alfa es 45. Hemos encontrado alfa. O sea, lo podríamos reemplazar acá, ¿no? Ahí tenemos alfa. Y ver cuánto mide uno de los lados de, de esta región rectangular, ¿no? Ya, entonces, bueno, esto es acá es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Podríamos hallar BC también, ¿no? Claro, pues si es un triángulo de 45 grados, entonces la hipotenusa sería K raíz de 2, pero acá el K es 2, ¿no? Como el K es 2, entonces la hipotenusa sería 2 raíz de 2. ¿Ya? Recuerden, el triángulo de acá es 45 grados, es un triángulo rectángulo isósceles. Ya está, ahí tenemos. Ya, entonces ese ángulo alfa lo vamos a reemplazar aquí, en esta expresión, para hallar tangente de 4 alfa tercios, que es uno de los lados de esa región rectangular. ¿Ya? Reemplazamos. Si alfa es 45, ¿qué va a pasar? Pues sacar tercia acá sería 15. Y 4 por 15 sería 60, ¿no? Entonces tangente de 60 grados sería raíz. Ya. Ya, entonces hemos hallado uno de sus lados. Y ese lado que mide raíz de 3. Entonces, si nos fijamos en el triángulo rectángulo, debería ser CD, o podría ser también AB, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Ya no puede ser BC, porque BC sabemos que es 2 raíz de 2 metros, ¿no? Esa es su medida. Entonces debe ser la longitud de AB o de CD, ¿no? Que es raíz de 3. Eso mide AB. ¿Ok? Ya, entonces con eso ya tenemos todo lo necesario para hallar su área de esa región rectangular. Entonces solamente multiplicaríamos, ¿no? Nos quedaría entonces 2 raíz de 6 metros cuadrados. Ya, y listo. Ahí tendríamos entonces el área
de la región que nos solicita. A ver, ¿alguna pregunta ahí? ¿Una duda? ¿Todo bien? Ya. Listo. Vamos a continuar a ver. Ya. Ahora vamos al problema 8 entonces. A ver, ¿qué hay en el problema 8? En el problema 8 tenemos la siguiente figura representa una plaza cuadrangular ABCD. Dentro de ella hay una zona verde representada por la semicircunferencia AFD. Tres amigos, Eduardo, Daniel y Amelia, ubicados en los puntos E, D, A. Acá está Eduardo, ¿no? Aquí está Eduardo. Por acá está Daniel. Y por acá está Amelia. Eduardo, Daniel, ubicados en los puntos E y D. Ya, se dirigen a su centro, a su encuentro en el punto F. Este de acá es el punto de encuentro. Obviamente se están yendo de manera, bueno, de repente rectilínea, ¿no? No podría irse así, así. Nos dan algunas medidas. Dice que BE es un hectómetro, ¿no? HM es una medida, un hectómetro. Acá de una unidad. S, raíz de 3 menos 1 hectómetro. También. Son datos de de aquí, ¿no? Determina la mínima longitud que debe recorrer Amelia para llegar al punto de encuentro. Ya, ¿cuál es esa mínima longitud que debe recorrer Amelia para llegar al punto? O sea, ¿qué trayectoria debería realizar Amelia para llegar al punto F? Entonces, obviamente no va a ser esto, pues, ¿no? Sí se va a demorar mucho, ¿no? Tampoco esto va a ser, pues, ¿no? Tendría que ir de forma rectilínea, ¿cierto? De frente, ¿no? Tendría que ir de frente, tendría que ir así. Esa sería la mínima longitud, ¿no? La mínima longitud que debe recorrer Amelia, por ya, la mínima longitud que debe recorrer Amelia para llegar al punto de encuentro, ¿ok? Esa es la mínima longitud. ¿Ya? Y la longitud de ese segmento es lo que debemos hallar. Ya, nos vamos a centrar entonces en esa parte. Eso va a ser, digamos, nuestro X, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, bueno, claves. Ahí está, nuevamente la figura. Volando. No, pues si fuese volando igual, pues tiene que ir en forma rectilínea. Que tiene la mínima longitud. ¿Verdad? A ver, chicos, ustedes están equivocando la distancia recorrida con la velocidad. Creo que tienen una pequeña confusión. Una cosa es llegar lo más rápido posible y otra cosa es la, la distancia recorrida. Teletransportar. Ya, bueno, eso ya es otra cuestión física. Todavía no existe eso de teletransportación, no, no de manera legal. Ya, bueno, a ver, vamos a continuar antes de irnos a otra parte. Ya, entonces acá se colocan los datos. BE es un hectómetro. S vendría a ser raíz de 3 menos un hectómetro, ¿no? Esta parte de acá, bueno, acá está. Ahí están los datos. Luego, se han dado cuenta que si tú sumas BE y S, ¿no? Si tú haces la suma, te va a salir raíz de 3. Ya, y como esto de acá es un cuadrado, bueno, indica creo. Bueno, básicamente es un cuadrado desde que hay
una región cuadrangular, ¿no? Es un rectángulo. Un rectángulo cuadrangular. Ah, no, pero si es cuadrangular es porque es un cuadrado, pues, ¿no? Una plaza cuadrangular. Si no, diría rectangular. Ya, es un cuadrado esto de aquí. Entonces esto mide raíz de 3, raíz de 3. 3 hectómetros. Luego, ahí trazamos. Esto es lo que queremos encontrar, ¿no? ¿Cuánto mide esta longitud, ¿no? Esta longitud de nuestra media al punto de encuentro. Ya, entonces ahí hay una aplicación geométrica. Ya, es claro ver que aquí es 90 grados. ¿O por qué será 90 grados? Bueno, es 90 grados por el hecho de que acá hay una semicircunferencia. ¿Ya? Esto de acá es una semicircunferencia. Y si esto es un segmento rectilíneo y este de acá es otro, ¿no? Entonces, tú tienes acá un ángulo inscrito, con la propiedad, ¿no? De acá. Creo que habéis visto en una clase anterior eso. Y este arco mide 2 alfa, ¿no? Este de acá es alfa. Ya, si nosotros completáramos esto de aquí, ya, digamos que completáramos. Entonces, este arco, como esto es diámetro, sería 180, pues, ¿no? Sería 180 grados. Acá, porque es diámetro. Acá está la mitad de esa circunferencia. Entonces debe ser la mitad de 180. O sea, debería ser 90. ¿Ve? Acá debe ser 90. Debe ser un ángulo recto. ¿Ok? Ya está. A ver, ¿cómo se puede trazar de... A ver, ¿qué tenemos acá? Ya, entonces hacemos, tenemos acá que es ángulo recto. Y como está en el mismo punto, ¿no? Es ángulo recto, estos de acá serían paralelas, pero como son coincidentes en este punto, sería un solo segmento, una sola línea. ¿Ok? Porque son perpendiculares a este segmento y coinciden en el punto E. Ya, entonces tenemos que A es como una línea, una sola línea, ¿no? Dividido por el punto F, ¿no? AF. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, también podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, de repente, hallar este ángulo. ¿Cómo hallamos este ángulo? Ah, pues fíjate. Tú tienes aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Porque ya sabemos que este de acá es recto, ¿no? Es un cuadrado todo. Si el cateto opuesto, fíjate, es 1 y el cateto adyacente es raíz de 3, ¿qué triángulo es este de aquí? Claro, sería de 30 y 60, ¿no? En particular este debería ser 30, ¿no? 30. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro ángulo 30. Ah, pero si este es 30, yo podría completar aquí, ¿no? Como este es 90, este de acá sería 60. Ya, sería 60, ¿no? Y este trazo de acá, este trazo morado es justo lo que se ha trazado desde el origen o desde el centro de la semicircunferencia. ¿No? Acá hay una especie de centro. Porque esto es diámetro, pero el diámetro pasa por el centro de la circunferencia. Claro, también sería una mediana, ¿no? Ya, pero si hacemos ese trazo desde el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, este tipo de acá sería su radio. Este también sería radio, ¿no? O sea, deberían ser iguales. ¿Ok? Deberían ser iguales. ¿Ya? O sea, a ver, primero hallamos el ángulo, luego, como este tipo de acá debe ser igual a ese de aquí, ¿no? Por ser radios, ¿no? Pues este también debe ser igual. Tendrías isósceles acá, 60, 60. Bueno, al final esto sería un equilátero, ¿no? Porque acá también debería ser 60. Ya, bueno, ahí está la raya que indican que son iguales, ¿no? Sería después, pero bueno, ya está. ¿Y qué más? Ah, bueno, eso también sería un isósceles, ¿no? Ya, ya, pero acá tenemos algo más. Nosotros ya conocemos AD. ¿Cuánto mide AD? ¿Cuánto mide AD, chicos? Desde A hasta D.
raíz de 3, ¿sí o no? Y como O es básicamente punto medio, ¿no? Es punto medio de AD por ser centro, ¿no? De la circunferencia, ¿no? Entonces O debe medir la mitad, ¿sí o no? ¿Ya? Pero todos estos segmentos son iguales, pues miden lo mismo, ¿no? Entonces AF mide raíz de 3, ¿no? Y es justamente la distancia entre Amelia y el punto de encuentro. Ya. Ahí tenemos entonces, ahí está el dato, raíz de 3 medios, ¿no? Y con eso ya, llevando las longitudes, ¿no? El valor de la longitud, hallamos la distancia entre Amelia y el punto. Acá lo voy a borrar, así un poquito. Ya, ahí está. La respuesta sería entonces la A. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No ese problema? Chicos, ¿dudas? ¿Todo bien, no? Ya, a ver, vamos al siguiente problema. A ver, dice, Tiago observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación de 75 grados. Luego observa la base de este con un ángulo de depresión de 15 grados. Si Tiago comienza a caminar en línea recta hacia el árbol, que mide 20 metros de alto, con una velocidad constante de 2,5 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo Tiago llega hasta el árbol? ¿Cuánto tiempo? Ya, bueno, dice velocidad constante, ya es un MRU, ¿no? Entonces, sabemos que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Espacio igual a... La velocidad no nos da. El tiempo es la incógnita, nos faltaría el espacio. Entonces, lo que necesitamos saber es saber la distancia de Tiago al árbol, ¿no? Distancia entre Tiago y el árbol. Eso es lo que necesitamos saber. Ya, una vez que hayamos esta distancia entre Tiago y el árbol, que sé, lo reemplazamos en esta fórmula y ya tendríamos el tiempo. El tiempo que debe tomarle a Tiago para llegar. A ver, entonces, ahí está la figura, ¿no? Ahí están las visuales. Estas líneas punteadas se llaman visuales, ¿no? Son líneas visuales, ¿no? Visual, ¿no? Es otra visual. ¿Ok? Ya. Ahora, aquí hablan sobre ángulo de elevación y ángulo de depresión. Yo creo que es la primera vez que escuchamos estos conceptos. Pero básicamente, un observador eh, va a generar estas líneas visuales y los ángulos de elevación y depresión se identifican cuando tú, desde el punto donde se genera la observación, o sea, desde sus ojos, ¿no? Desde sus ojos, tú trazas una horizontal. ¿Ya? Aquí vas a trazar una horizontal, más o menos así. Ahí está la horizontal, ¿no? Y con respecto a esta horizontal, generas dos ángulos. Bueno, debido al enunciado, aquí hay dos ángulos, pero podría ser solamente uno, ¿no? Porque, bueno, acá hay dos visuales. Dos visuales generan, pues, dos tipos de ángulos con respecto a esta horizontal. ¿Ok? Ya, entonces acá hay un ángulo alfa, digamos, y acá hay otro ángulo. Ya, los ángulos que se generan por encima de esta horizontal, ¿ya? Si están por encima de esa horizontal, se llaman ángulos de elevación. Y si el ángulo se genera por debajo de esa horizontal, en este caso beta, se llama ángulo de depresión, ¿no? Alfa es un ángulo de elevación, entonces, y beta es un ángulo de depresión, ¿no? Beta es un ángulo de depresión. Ya está, ahí está. Ya, entonces, con esas nociones vamos a poder resolver de manera sencilla.
A ver, acá tenemos nuevamente a nuestro amigo, ¿no? Mirando con un ángulo, recuerda, de elevación de 65 grados. Ahí está la línea horizontal. Eso quiere decir que este ángulo, que es un ángulo de elevación, es 65 grados. Ahí está. Pero como hay otra visual, está viendo la base del árbol, ¿no? Que indica con ángulo de depresión de 15 grados. Entonces, este ángulo que está aquí debe medir 15 grados. Ahí está, 15 grados. Ya está. Luego, ¿qué tenemos? Tiago comienza a caminar en línea recta hacia el árbol que mide 20 metros. Tenemos la altura del árbol, ¿no? Toda la altura del árbol es 20 metros, es un dato, ¿no? Vamos a colocarlo acá, 20 metros. Ya. Ya, pero se han dado cuenta que nosotros podemos generar triángulos notables aquí, ¿no? Acá hay un triángulo notable de 15, 25 grados. A ver, acá puede ser recto, ¿no? Acá sería 15. Y podríamos tratar de usar la resolución de triángulos rectángulos para hallar este cateto, que está, pues, de color rojo, de este triángulo de 15, 25. ¿Por qué? Porque tenemos ángulo agudo y, bueno, hemos denotado a este cateto adyacente como D. ¿Cuánto mide esa longitud? Esa longitud del segmento de rojo. En términos de este ángulo agudo, 75 grados y este cateto de longitud. ¿Cuánto mide? A ver, chicos. D tangente de 75 grados. Muy bien. Ahí está. D tangente de 75 grados. Este tramo de rojo es de tangente. Ya, y si hacemos algo similar aquí, en este triángulo que está abajo, cuyo ángulo agudo es 15 grados, ¿no? Si esto es D, el cateto adyacente. ¿Cuánto mira el cateto opuesto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, muchachos? A ver, ¿no? ¿Qué sería? ¿Están dudando? D tangente de 15. Muy bien. Ahí está. Entonces, esto trama de tangente de 15. Si tú sumas ambas longitudes, ¿no? Entonces, la longitud del segmento de amarillo y el de rojo, debe darte la altura del árbol, ¿no? O sea, debe darte 20 metros. Entonces ahí planteas una ecuación. ¿Ya? La altura del árbol es la suma de estos dos tramos, debe darte 20. Ahí ya pues podríamos usar un poco el valor de estas razones trigonométricas. Tangente de 5 grados, ¿cuánto era? Era 2 más raíz de 3 esta parte. ¿Sí? ¿Recuerda? De aquí era 2 más raíz de 3, ¿no? Y tangente de 15 era 2 más. Ya, entonces sería cuestión de operar, ¿no? Reemplazar y operar, ¿no? Tienes esta expresión. ¿Ya? Acá se ve que d raíz de 3 se va a cancelar con menos d raíz de 3. Se va a quedar 4d igual a 20, d sería 5. O sea, la distancia entre Tiago y el árbol, que era d, es 5 metros. ¿No? Ya tenemos justamente la componente que nos faltaba, ¿no? Ya sabemos cuál es la distancia entre Tiago y el árbol. Bueno, acá lo hemos llamado e, pero puede haber sido con d. Ya está. Reemplazamos en esa fórmula, ¿ya? Si la velocidad de Tiago es de 2,5 metros por segundo y la distancia a recorrer es 5 metros, entonces demorará 2 segundos en llegar. ¿No? Eso creo que es muy claro, ¿no? Ay, entonces se ve, ¿no? Porque acá básicamente en la velocidad te dice que por cada segundo recorre 2,5 metros. Ya, pero la distancia que tiene que recorrer es 5 metros, pues, ¿no? Entonces en 2 segundos va a recorrer 2,5. O también puedes reemplazar en la fórmula, ¿no? Si te gusta más, ¿no? Si quieres reemplazar en la fórmula, distancia 5 igual a 2,5, pero 2,5 es 5 medios, ¿no? Por tiempo y de ahí igual no puedes simplificar. El tiempo sería 2 segundos. Listo, entonces sería el problema 9. Ya está. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Vamos al siguiente problema. Vamos, vamos al problema. A ver qué tenemos aquí. Problema 10.
A ver, un ingeniero dice diseña una rampa. ¿Cómo se representa en la figura? Que se construirá con planchas de metal. La pendiente de la rampa está determinada por el ángulo alfa. Ya, bueno, acá se ve la pendiente, ¿no? Está el ángulo alfa que determina la pendiente de la rampa. Cuya medida es 60 grados. O sea, ya nos dio el ángulo alfa, ¿no? Y este alfa es 60. Está todo el problema. A ver, si el largo de la base de la rampa mide 2,8 metros. Largo de la base, ¿no? Sería todo ese tramo, ¿no? 2,8 metros. Y el ancho es 2 metros. Ah, bueno, este ancho de acá. ¿Cuántos metros cuadrados de la plancha inclinada de metal se necesita para construir la rampa? A ver, acá la plancha inclinada de metal, ¿a qué se refiere? Lo único que está inclinado acá sería esta parte. Ahí está. Esta es la plancha inclinada de metal. Esto que acabo de decir. Es otro color, ¿no? Ahí está. Esa plancha inclinada de metal, necesitamos hallar su área, ¿no? Porque me pide cuántos metros cuadrados de la plancha inclinada se necesita para construirla. ¿Ok? Esa es la situación. Ya, entonces, veamos a ver cómo lo podemos resolver. Este tramo, ese segmento mide 80 centímetros. Si hacemos, bueno, esto de acá se ha reemplazado, ¿no? Recuerda que alfa nos dice en su medida que es 60 grados. Hacemos un trazo vertical en esa línea de rojo. Está un trazo vertical, un ángulo recto, ¿no? Perpendicular a la base. Entonces acá se formaría un rectángulo, ¿no? En este rectángulo, los lados opuestos deben medir lo mismo. O sea, esto mide 80 centímetros. Ahí está. Ya, ahora sabemos que todo el largo de esta base es 2,8 metros. Si esto mide 2,8 metros, entonces, ¿cuánto mide este tramo de aquí? ¿Ese tramo cuánto mide? 2 metros, claro. Debe medirlo. Ya, entonces ahí tenemos 2 metros. Ya, entonces acá nos aprovechamos que aparece un triángulo notable de 30 y 60. ¿No? Porque si acá es recto, acá también debe ser recto. Ahí debe haber un ángulo recto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Ah, pues este de aquí va a ser, bueno, 60, 90, va a ser 30, ¿no? Ah, pero esto de borde es la hipotenusa, ¿no? Entonces, como este lado que es 2 metros según una 30, la hipotenusa debe ser el doble, o sea, 4 metros. Ya, bueno, esto ya sabíamos que era 2 metros. Y listo, ya podríamos hallar el área de esta, bueno, de esta lámina, ¿no? De esta plancha de metal. ¿Qué sería 4 por 2? 8 metros cuadrados sería entonces. Y listo. Ahí, ¿cuánto sería? Listo, chicos, hemos acabado entonces. ¿Alguna duda ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, ¿no? Bien, vamos entonces a iniciar la encuesta. Está cargando todavía, parece. No. Vamos a la encuesta entonces. Listo, chicos. Ahí está la encuesta. Vayan marcando. Recuerden A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. E, deficiente. Bueno, chicos, mañana es 28 de julio. Que pasen
Un feliz 28 con su familia, ¿sí? De seguro no se puede salir a muchos lugares, ¿no? Y recuerden, creo que mañana no va a haber nada, ¿no? Pero eh, el domingo, ¿sí? El domingo van a tener sus clases que corresponden para el día martes, ¿ok? Tengan cuidado con eso. El domingo, sus clases que no han tenido, que no van a tener mañana, la recuperan el domingo. El domingo 2 de agosto. Ya, no se van a olvidar, ¿ah? No se van a quedar dormidos. Vamos a ver. No, mañana no hay clases. Mañana hay feriado. Feriado para todos. No habrá clases. El domingo recuperan todo, ¿no? El domingo recuperan como si fuese martes. El domingo 2. Ah, bueno, pueden estudiar en su casa. Ustedes vean qué hacen. Ok, cuídense todos, chicos. Nos vemos en agosto.